Con exactitud, no se sabe cuándo el hombre empezó a estudiar la producción y a hacerla productiva, mas sin embargo, el hombre en sus etapas más primitivas siempre utilizó los mejores utensilios, como son vasijas, cuchillos e incluso la rueda. Los egipcios y nuestros antepasados tenían su propia versión de cómo crear las pirámides. Los romanos desarrollaron magníficas construcciones, aceductos, etc. En la Edad Media se empezó a desarrollar los oficios a través de los gremios, así como la producción era individual y basada en la fuerza muscular. En los años de 1700, la energía mecánica empieza a sustituir a la muscular, que esto sería la revolución industrial. Se inventan las máquinas y herramientas, esto con el fin de disminuir el tiempo de manufactura. A principios del siglo XIX se veía al hombre como máquina, sin embargo, hubo estudiosos que analizaron el debilitamiento de la dignidad del hombre y propusieron ideas avanzadas, como la disposición de departamentos por áreas de planta, así como la división de la mano de obra, para el entrenamiento y el estudio de trabajo, el flujo ordenado de los materiales y procedimientos para registros de costos, así como planes de incentivos a los salarios. Desarrollo del concepto de productividad. Existen varios autores que han estado surgiendo diferentes conceptos de productividad. Mencionaré algunos de ellos, de los más importantes. Francois Quesnay aparece por primera vez el concepto de productividad. Littre, por su parte, define a la productividad como la facultad de producir. Early define a la productividad como la relación entre la producción y los medios empleados para lograrla. Define la productividad también como el cociente que se obtiene al dividir la producción por uno de sus factores. Kendrick y Kramer, definiciones funcionales para la productividad parcial, factor total. Kendrick define a la PTF como una relación entre el producto real y los insumos. Sus mediciones son a nivel nacional e industrial. La productividad ha ganado dimensiones importantes en los últimos años. Sin embargo, no es un término nuevo, ya que este ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia. Existen diversas definiciones de productividad, cada autor desde su punto de vista o según disciplina a lo cual está enfocado, relaciona conceptos básicos y específicos de la misma manera. Pero, ¿qué debemos entender cuando hablamos de productividad? ¿Cuál es el concepto que tienen todos ellos? ¿Aquellos aspectos que deben de tomarse en cuenta al hablar de ella? ¿En qué consiste y qué elementos la originan? Para dar respuesta a todas estas interrogantes, es necesario plasmar y analizar los diversos conceptos que se manejan sobre la misma y así comprender lo que es productividad. De las definiciones anteriormente mencionadas, se obtienen algunos elementos en común, tales como el desempeño, la producción, los costos, los insumos y los resultados. Por lo tanto, podemos definir a la productividad como la relación entre cierta producción y ciertos insumos. No es una medida de producción, sino es una medida de lo bien que se ha combinado y utilizado los recursos existentes para lograr los resultados deseados, es decir, es un indicador de la eficacia y eficiencia en la generación de bienes y servicios.
Mejoramiento de la productividad. Diferencia entre producción y productividad. Producción. Proceso por medio del cual se crean bienes y servicios económicos. Productividad. Según David Suman, se refiere a la utilización eficiente de los recursos al producir bienes y/o servicios. Enfoque tradicional. Bain, en 1982, sostiene que la productividad no solamente es un ratio producto o insumo, sino una medición donde se combinan y utilizan adecuadamente los recursos para alcanzar resultados específicos y deseados. Enfoque moderno. En el año 1986, Kastner, Portela y Fragachan proponen un modelo para la gerencia de la productividad en Venezuela, tratando de adoptar un programa integral de productividad para que la gerencia venezolana pueda considerarlo como estrategia de mejoramiento en cada una de sus empresas. Componentes de modelos para la productividad. La primera es interrelación entre la cultura organizacional y los sistemas que generan la eficacia. La segunda, interrelación entre los sistemas y los recursos humanos que definen la eficacia. La tercera, interrelación que existe entre los elementos que componen la cultura organizacional y el recurso humano. Y al final, la cuarta, intersección entre los tres componentes significa hacer las cosas con eficacia y eficiencia. Pilares de la productividad. Número 1. Sistemas operativos eficientes. Son medios que contribuyen en las actividades de la organización y son tan impactantes como las materias primas. Número 2. Clima laboral satisfactorio. Busca la satisfacción del cliente, ya que esto es necesario que el personal, en especial el operativo, que son los que tienen el contacto directo con el cliente, esté satisfecho. Número 3. Eficiencia directiva. Constituido por un grupo directivo que sea eficaz en la coordinación de sus esfuerzos, utilizando los recursos de todas las tareas de la organización. Número 4. Satisfacción al cliente. El sistema ofrece principios, técnicas y herramientas para la orientación de la organización a mejorar constantemente la calidad. Tipos de productividad. Productividad parcial. Es la proporción que viene de un resultado de una clase de insumo. Productividad de factor total. Es la proporción entre el resultado neto y la suma de los insumos de mano de obra y capital. Productividad total. Es la producción entre el resultado total y la suma de todos los factores de insumo. Factores que afectan la productividad. La siguiente es una lista de factores que inciden en la productividad dentro de una producción. Número 1. Equipo y tecnología actual o procesos manuales. Maquinaria obsoleta, mantenimiento y condiciones de trabajo. Número 2. Método de fabricación. Número 3. Materia prima, materiales e insumos. Número 4. La práctica industrial. De ahí se destaca la manipulación, disposición o tiempos de preparación y espera. Número 5. Uso de la capacidad de recursos. Número 6. La cultura organizacional. Número 7. La capacitación de recursos humanos.